lo dijo en la primera hora. Y le pido que se conecte a Carlos Aguinaga. Ya lo tenemos, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral y especialista en materia electoral. Póngamelo, por favor, para saludar a mi doctor Carlos Aguinaga, que conoce de estas materias, para hacer el análisis. Primero le saludo, doctor Aguinaga, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, un abrazo, un saludo a todos quienes siguen a Radio Sonorama en señal directa y a través de las redes sociales y plataformas digitales. Gracias, doctor, por la gentileza. A ver, a esta hora, por ejemplo, Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas, para mencionar las dos provincias más grandes y las dos ciudades más grandes del país, la tendencia es irreversible. Vemos a Pavel Muñoz, alcalde, Paola Pavón, prefecta, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Marcela Guiñaga, prefecta. ¿Qué lectura le da usted a eso? Que me acaba de escribir un amigo, me dice que ni el más optimista hubiese pensado en estos resultados. ¿Cuál es el análisis de Carlos Aguinaga? Bueno, realmente no sorprende el resultado porque la Revolución Ciudadana, el correísmo, tiene estructura, tiene organización, tiene bases, ¿no? Y evidentemente en el otro espectro político había fragmentación y división, falta de unidad. Yo creo que ahí la vanidad, el egocentrismo, no ponerse de acuerdo, no tener una estructura política adecuada que haga unos contrapesos, tiene estos resultados. No es de admirarse, es que Pavel llega con el 25.20%, Yunda 22% y Freire que no es de un voto de Freire, ese es un voto que yo diría que el anticorreísmo captó ese voto de Freire para tener un tercer lugar muy decente, ¿no? Desde luego. Sí, para poner solo un ejemplo, en política hay que saber participar. Los alcaldes de Quito, por ejemplo, solo la Revolución Ciudadana, RC5, inscribió candidaturas en las 33 juntas parroquiales. Yunda lo hizo en 20, Páez lo hizo en 15, Freire lo hizo en 16. La participación tiene que ser en todos los rincones, porque tiene unas secuelas el no participar, es decir, no alcanzan los votos como ahora. Por ejemplo, la pelea ha sido muy ajustada, evidentemente también ha incidido la falta de control en las campañas. Hubo campaña sucia, no hubo control de la propaganda en redes. Hoy las campañas se han direccionado a redes y plataformas digitales. Las estrategias a través de células neuronales en redes tienen un efecto gravitante y ahí está la muestra. Y es por eso que en una organización que tiene conocimientos tecnológicos, que tiene equipo humano, que tiene una infraestructura grande, que trabaja aquí y afuera, que son organizados, va a tener este resultado. Al otro lado, ¿qué es lo que pasa? Creen que solo con tener una carita bonita pueden alcanzar estos resultados, y no es así. Hoy las incidencias de las tecnologías de información y comunicación en la política son absolutamente gravitantes. Y es por ello que, vea el caso de Guayaquil. Guayaquil realmente es una sorpresa. También aquí una sorpresa que ya la ciudadanía, el pueblo de Guayas, de Guayaquil, estaba cansado del mandato social cristiano y ve esta como una salida justamente a la falta de solución de sus necesidades. Oiga, doctor, lo de Guayaquil le pregunto, a ver, alguna gente decía ayer, y es verdad, ni en el momento tal vez de mayor... tenían el poder, ¿no? Me refiero a Revolución Ciudadana, al correísmo, al expresidente Correa, ni en el mejor momento de ellos lograron derrotar al Partido Social Cristiano en Guayaquil. Lo hacen hoy. Lo hacen con Aquiles Álvarez, obviamente ya sin Nebot, que gobernó la ciudad 19 años,
ya sin Febres Cordero, fallecido, que gobernó la ciudad durante 8 años, ya sin los 2 líderes históricos del Partido Social Cristiano. ¿Cómo lee usted este revés del PSC, por un lado, pero por otro lado la victoria de RC en Guayaquil? A ver, este es un trabajo de hormigas, no es un trabajo de hoy. Es un trabajo que desde que salieron del gobierno han tenido 6 años permanentemente en un proceso de formación, de estructura de base, de crecimiento, de difusión diariamente a través de las redes neuronales de comunicación en plataformas digitales, hacen presencia. No hay un día que no estén presentes. Entonces, eso va calando poco a poco en la población. Y la población obviamente está cansada de los resultados de gobiernos, tanto nacionales como seccionales, que no han solucionado sus reales problemas. El tema de la seguridad, por ejemplo, es un tema que preocupa mucho en Guayaquil, en Guayas. Entonces, esta es la respuesta a no encontrar soluciones a los problemas sentidos que tienen los guayaquileños. Entonces, se fueron por esa vía. La vía, ojalá acá encontremos la solución a nuestros problemas, a la seguridad, a la falta de empleo, a tener una fuente de trabajo, de alimentación, de producción. Entonces, yo creo que también el poder desgasta. Y en el caso del Partido Social Cristiano, le ha desgastado el poder. La falta de democratización de sus estructuras, los conflictos internos que se dan en este tipo de organizaciones y no tener un liderazgo sólido que conduzca este proceso. Nebot fue ausente del proceso prácticamente y ahí está el resultado. Este es un resultado, un revés grave para el Partido Social Cristiano y es una lección para el resto de la clase política. Por otro lado, leamos, Quito, ¿cómo ve usted el resultado con esta victoria de Pavel Muñoz, que le saca 3 puntos porcentuales a Jorge Yunda y un poquito más a Pedro José Freile, y muy por encima, por ejemplo, de Andrés Páez Benalcázar, que se ubica en el 4º lugar, y en posiciones muchísimo más tangenciales el resto de candidatos, los otros 8 candidatos y candidatas? Bueno, aquí este resultado, ese es el voto duro del correísmo, ¿no es cierto? Pavel Muñoz obtiene un voto de una militancia permanente, constante, que le lleva a la alcaldía. Pero supongamos que no esté Yunda. Mucha de esa votación hubiera sido de Pavel Muñoz. Mucha de esa votación, porque Yunda lo que hace es fragmentar la votación de sectores populares y de sectores indígenas. Entonces, si no hubiera estado Yunda, capaz que los resultados de Pavel Muñoz hubieran sido mucho más altos. Y en el otro lado, en cambio, había una fragmentación. Freire, una figura nueva, que sin estructura, sin conocimientos de control de las elecciones, sin una plataforma tecnológica, y además que no abarcó el 100% del cantón. El caso de Páez yo creo que tiene un voto ya de edad, un voto mayor, es un voto que yo diría que respaldó a Páez desde 50 para arriba. La juventud tuvo una manifestación distinta y esa manifestación fue apoyar a Freire, ¿no es cierto? De tal suerte que si había un comportamiento distinto desde la convocatoria de elecciones, el resultado no hubiera sido eso, hubiera sido otro. Pero bueno, aquí los ciudadanos de Quito se han manifestado por Pavel Muñoz y ese es un gran triunfo porque hoy Quito tiene la prefectura de Pichincha, alcaldía de Guayaquil, prefectura en Guayaquil, prefectura en Azuay, prefectura en Manabí. Es decir, el mensaje es absolutamente claro que tienen una estructura para regresar al poder luego de 2 años.
Ahora, le pregunto a usted, vamos a un tema que usted lo maneja y lo conoce muy bien, que es el funcionamiento de los procesos electorales y de la propia función electoral. Ayer hubo intermitencias, hubo problemas, hay cantones y hay provincias en donde el escrutinio no pasa del 2%, no es la mayoría. El escrutinio del referéndum avanza con mucha lentitud. La pregunta 1 supera el 42%, pero por ejemplo las 3 últimas preguntas no superan el 6% en cuanto al escrutinio. ¿Qué puede comentar usted sobre el trabajo de la función electoral a esta hora, doctor? Hoy con la tecnología actual, con los avances tecnológicos, las plataformas de inteligencia artificial, deberían los resultados estar todos en máximo 2 horas, como es en otros países. Te va a Colombia y va a encontrarse en 2 horas los resultados de todo, en máximo 2 horas, ¿no? Yo creo que ahí se invierte inadecuadamente mucho dinero en tecnología indebidamente. Es decir, deberían tener unos procesos tecnológicos mucho más avanzados con el dinero que se invierte en tecnología electoral. No es versátil el sistema porque no puede tener este tipo de fallas. Además, deberían haber planes contingentes, debería haber servidores de espejos, y no uno, varios, de tal suerte que la información no se caiga, ni las apps, ni la información en Internet. Debería haber confrontación entre la data ingresada y el acta, confrontación automática. Y yo no veo que esa versatilidad en la plataforma informática del Consejo Nacional Electoral. Pero esto se pudo haber corregido, se pudo haber previsto con antelación, doctor. Desde luego, claro. Hoy hay plataformas en el mundo que no se requiere comprarlas, sino se requiere rentarlas, se requiere hacer un outsourcing de servicios, y uno tendría un desempeño mucho mejor que el que se tiene con sistemas que se van parchando y adaptando, ¿no es cierto? Y eso es un problema de toda una planificación estratégica en materia informática. Si no hay eso, si no hay el conocimiento de cómo funcionan y solo seguimos bregando en un sistema que ya nos ha dado problemas, que ya se ha apagado la plataforma, que no funciona genera la duda. Entonces, para evitar eso, hay que integrar otro tipo de sistemas. Los partidos, por ejemplo, no hacen auditoría informática, no controlan. Yo creo que el único partido que tiene una infraestructura de control es la Revolución Ciudadana. El resto no. El Partido Social Cristiano también tiene una estructura de control electoral, me parece. Pero en la costa. No es claro, y ni siquiera en la costa, en Guayaquil. Claro, o sea, no, invierten en todo, menos en lo que deben invertir, que son los controles. Vea, hoy el tema del exit poll ahora que ha fallado, eso es terrible. O sea, ahí hay una manifestación oculta, pero también falta de seguridad en que las encuestas a boca de urna tengan la certeza o al menos orienten adecuadamente, y las políticas que debe implementar el órgano electoral. Las políticas deben ser claras, no han regulado. Por ejemplo, yo hubiera regulado que si la diferencia es menor al 5%, no se publique. Cuando yo administré el proceso, yo no permití exit polls. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque se altera la sociedad con datos distintos, que no son los oficiales y que no son los reales. Pero para prohibir hay que dar información ese día, y total, porque si no, tampoco va a gozar de confiabilidad el organismo electoral. Entonces, las lecciones que se van dando en los procesos electorales no vamos aprendiendo, ni en la política, ni en la técnica, ¿no? Ni en la organización, ni en la estructuración. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores y no mejoramos.
Ese es el problema también, que tenemos una clase política que es muy cómoda en el Ecuador, que no hace trabajo de base, que no hace trabajo técnico, que creen que solo con la bonita cara que tienen ya obtienen resultados inmediatos. No es así. Hoy ha cambiado muchísimo hacer política. La comunicación a través de plataformas digitales, redes neuronales, redes sociales, es inmensa. Entonces, uno para competir tiene que tener dinero, tecnología, ¿sí?, capacidad, recursos de todo tipo y obviamente disciplina, porque el problema también en la sierra especialmente es que cada quien se cree dueño de la verdad. No hay un orden, cada quien es un genio. Entonces ahí vienen los resultados que tenemos. Correcto, doctor. Ya vamos a hablar del Letsipol tras la pausa. Vamos a conversar con Blasco Peñarrera para saber qué pasó justamente con Letsipol el día de ayer. Gracias, doctor. Le envío un abrazo a la distancia. Un abrazo. Ya nos veremos en un Ligue Melega. Un abrazo. Ya sabe, ahí. Vamos juntos. Gracias, doctor. Claro que sí. Un abrazo. Gracias a Carlos Aguinaga Young, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, especialista en estas materias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.